Bueno, vamos a ver, lo de plantear el acto de hoy fundamentalmente era para ir calentando el ambiente de cara a la manifestación del próximo sábado, ¿verdad? Y bueno, nosotros proponíamos, cuando nos reunimos, propusimos celebrar este acto de debatir un programa republicano y sobre todo su puesta en práctica, partiendo de dos ideas que en principio son evidentes, pero que a nosotros, aunque parezca una perogrullada, nos interesaba destacar, porque hoy por hoy la izquierda pues no parece que sean precisamente todavía claras, ¿no?, para todo el mundo. Primero, el considerar que la Tercera República es necesaria para resolver los problemas concretos de la gente, los problemas de la clase obrera, de las clases populares, de los pueblos, ¿no?, de España, y que la República no es solo un pasado memorable, un pasado que merece la pena recordar, no solamente una serie de valores, los valores republicanos que se mencionan por lo general, y tampoco son futuribles, sin fecha e inconcreto, ¿no?, sino que es una respuesta a los males que padecemos aquí y ahora, que es una respuesta concreta, que además viene demostrada y viene respaldada por la experiencia histórica y por la experiencia reciente. Es el primer elemento que nosotros consideramos que hace necesario hablar de este tema y ponerlo sobre la mesa. El segundo es que creemos que estamos en una coyuntura favorable para el reagrupamiento de las fuerzas políticas y sociales republicanas, ¿no? Porque después de la desmovilización que ha sido propiciada por este largo ciclo electoral tan pesado ya, de 2014 a 2016, por el ciclo electoral o por la forma en que ha sido enfocado por parte de una determinada izquierda, ¿no?, después de esto, muchos trabajadores, muchas trabajadoras, la juventud especialmente, creemos que va asumiendo una idea que es que el electoralismo no va a permitir avanzar al movimiento popular, ¿no?, sino que además está chocando muy pronto, además, más pronto de lo que parecía creíble incluso, con los límites que impone el régimen, límites de tipo jurídico, de tipo económico, presupuestario y desde luego también límites de carácter ideológico, ¿no? El ejemplo próximo lo tenemos en Alicante, con lo que ha pasado con las placas del callejero franquista, ¿verdad? Pero luego, pues bueno, hay otras cuestiones que hay que dilucidar, como cuál es el enfoque que le da nuestra consellería a temas como la educación, por ejemplo, las meteduras de pata que hubo a cuenta del callejero en Madrid, con el caso de Mirta Núñez Díaz Balart, las protestas que está habiendo en Ferrol contra las tasas aprobadas por Ferrol en Común con el apoyo del PP, y que hay muchas cosas en las que está viendo ya los límites de esta forma de abordar el problema, a pesar de los avances indudables en muchas áreas, ¿no?, que eso es evidente. Es decir, que los que consideraron, pues, con mejor o con peor intención, que era posible mejorar las condiciones de vida de la mayoría trabajadora, sin cuestionar seriamente el régimen del 78, impuesto, ¿no?, tras la muerte de Franco, pues se han dado bruces con una realidad tozuda, pero que realmente no es una realidad nueva, porque esto, en fin, a pesar de las mixtificaciones, de las falsedades, de las ocultaciones, pues es evidente desde hace más de 40 años, ¿no? Tampoco es nueva realmente la situación de un régimen que trata de legitimarse con gestos, con concesiones, ¿eh? Por ejemplo, todas estas plazas que han sacado ahora en el sector público, que realmente son engañosas, porque se trata simplemente de cubrir interinidades, no de crear empleo público. Todos estos gestos que denotan la necesidad de un régimen de legitimarse, pero que al mismo tiempo, a medida que se hace más difícil imponer el consenso, el acuerdo sobre la necesidad y las bondades del régimen, pues está recurriendo a una represión en aumento, ¿no? Es lo que se llama en términos clásicos una crisis de hegemonía, que, en fin, era muy evidente en 2014, pero que desde luego el régimen todavía no ha superado su incapacidad de mantener la aprobación de amplios sectores populares que ya perdió desde hace mucho tiempo. Salvando las distancias, esto ya le pasó al régimen borbónico en otro periodo, que fue justo antes de la dictadura de Primo de Rivera, que fue la solución que pusieron, ¿no? En aquel momento el régimen estaba agotado y optó por una mayor represión. Las diferencias son evidentes, tanto de grado como en la forma que adoptan, ¿no? Pero la lección que nosotros creemos que cabe sacar desde la izquierda es la necesidad de, ante estas crisis de hegemonía, de estas crisis de Estado, la necesidad de apostar por una ruptura política radical, es decir, sustituir el régimen caduco por un nuevo marco político, y ese marco político es la expresión, o debe ser la expresión, de una nueva correlación de las fuerzas sociales, de las distintas clases sociales, ¿no? Esta represión, bueno, en fin, es evidente que todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La ley Mordaza, la represión a cantantes, a tuiteros, el trato dado diferente a los corruptos de Bankia y a los urdangarines y familia, el trato que se da a libertad de expresión según cuentas un chiste de Carrero Blanco o te rías de las víctimas del franquismo, la persecución de sindicalistas, la misma
posición del régimen hacia la consulta catalana, ¿no? Hay un montón de casos que ponen de relieve cómo este régimen está agotado y además está ya tomando una serie de medidas que intentan tapar, que intentan resolver ese problema sin conseguirlo, ¿no? Hay otras cuestiones, por ejemplo, la del laicismo, ¿no? Que hemos tenido hace poquito un caso también curioso, como es el de la Cofradía del Estado de Cristo, el perdón, ¿no? Que como siempre indultan a un preso y ahora hasta la Fiscalía les ha dicho que, bueno, que eso que es demasiado que no se pase, ¿no? Porque, en fin, había motivos técnicos que lo impedían, motivos técnicos, es decir, que el sistema judicial tampoco consigue lavarse la cara después de todas esas barbaridades que he mencionado antes con una oposición ni siquiera mínima a este tipo de tropelías como es el hecho de que la Iglesia decida sobre las sentencias judiciales, ¿no? Y es que quería hacer una pequeña observación respecto a este cambio de coyuntura o a esta coyuntura más propicia, creo yo, para apostar por la República, ¿no? En 2011 observamos cómo amplias masas que habían, por lo general, despreciado la política, se lanzan a ella, empiezan a discutir de política en las calles, en las plazas, ¿no? Como se suele decir, llevan a cabo una actividad, ¿no? Un cierto activismo, como se ha dicho, movilización desde 15M. Luego se pasa a tomar conciencia de la necesidad de plantar batalla en la pelea política, ¿no? Incluso electoral, que también era una cosa vista como de politicastros, ¿no? Había una visión negativa del término, si bien no se va a rebasar el marco electoral y el marco institucional, ni un planteamiento pues, reformista, ¿no? Entonces se ha producido un desarrollo que yo creo que es bastante positivo y que debería, y que sería lo deseable, llevar más lejos, ¿no? Claro, en la medida en que esa evolución positiva no se estanque donde se ha llegado, de asumir la necesidad de la lucha política, no se convierta en la política de secta en el sentido de la política del vas a nadie, ahora yo soy de estos, esta es mi identidad y no me voy a mover de aquí, ¿no? En la medida en que evolucione la situación socioeconómica y empuje a otros sectores, esta gente que se ha lanzado a la política, a seguir peleando, a movilizarse, a adquirir otros niveles de conciencia, ¿no? Sobre cuáles son los verdaderos problemas. Y dependiendo también de la perspectiva que le demos a la lucha política, es decir, si nos vamos a vincular a una visión electoralista, vamos a apostar por la ruptura, si vamos a institucionalizarnos o a movilizar, en la medida en que eso se vaya decantando hacia un lado o al otro, es posible desarrollar, creo yo, esa conciencia hacia formas más elevadas, más avanzadas, más rupturistas, por tanto, en lo político y en lo organizativo, ¿no? No voy a enrollarme mucho porque el planteamiento realmente, en mi opinión, es bastante sencillo. Yo creo que, y nosotros creemos que ante esta situación y ante esta coyuntura que yo creo más favorable y la evolución que está tomando el régimen y el desarrollo de las fuerzas de ultraderecha en toda Europa y también en España, aunque sea de una forma menos visible, creo que la izquierda tiene que apostar por un objetivo político general que sea de ruptura con lo existente. Yo creo que falta analizar el fenómeno del ascenso de la ultraderecha en su justa medida, falta estudiar un poco mejor cómo funcionan los mecanismos de la hegemonía, de cómo la clase dominante penetra con su visión del mundo en amplios sectores populares y obreros, y que la izquierda en general no entiende que si una buena parte de la clase obrera en Francia, en Holanda, en Alemania está votando ultraderecha y está vinculando sus posiciones, es porque hay una serie de problemas a los que la ultraderecha está respondiendo con su propio lenguaje y estructurados, lógicamente, desde una visión ultrarreaccionaria, ¿no? Pero esos problemas existen y seguramente la izquierda no está acertando a abordarlos cuando se dedica a hablar de otras cosas como las identidades y las transversalidades y ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que hay que abordar esos problemas, efectivamente, pero planteando una propuesta política de ruptura porque también, por otra parte, ese voto y ese apoyo a la ultraderecha muchas veces viene dado por la intuición, por el instinto de mucha gente trabajadora de que hay que romper con lo existente, de que hay que acabar con esto una vez por todas. Y la única visión radical que obtienen del problema, la única propuesta radical o aparentemente radical, es la que les plantea el fascismo. Ese es un error de la izquierda, evidentemente, es uno de nuestros fallos. Si no somos capaces de apostar por transformaciones radicales en el sentido de ir a la raíz de los problemas, pues tenemos la batalla, me temo, que perdida ante el fascismo. Y esto, lógicamente, hace aún más urgente la necesidad de plantear esa pelea de carácter político que unifique a los diferentes sectores, las diferentes luchas de tipo social, ¿no? El ejemplo más cercano lo tenemos en Cataluña.
Podemos estar de acuerdo o no con la consulta, creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de que la democracia prevalezca por sobre la Constitución franquista. Podemos estar de acuerdo o no con la independencia, yo creo que la respuesta es una España federal, pero lo que es indudable es que el independentismo ha planteado un proyecto político fuerte, digamos, contundente, que ha conseguido aglutinar a los diferentes descontentos que no eran independentistas hasta la fecha, ¿no? Lógicamente eso ha sido muy manipulado, porque todos conocemos las tropelías de Convergencia y compañía durante todos estos 30 años, pero significa plantear un objetivo político claro y contundente de ruptura con lo existente a unas amplias masas golpeadas por la crisis. Y eso ha significado movilizar, no sé si sea quizá menos, pero desde luego movilizar unos grandísimos sectores con algo que les ilusionaba y que consideraban que podía ser llevado adelante y por lo que vale la pena pelear. Yo creo que mucha gente tiene claro que los carriles bici no son algo por lo que pelear y dejársela. Entonces, esa lección creo que la izquierda debería tomarla en cuenta. ¿Cómo desarrollar este programa republicano? Que lo teníamos por ahí en octavillas, no sé si lo tenéis disponible porque, en fin, pues queríamos que supierais de qué estábamos hablando, ¿no? Cuando hiciéramos alguna referencia. Ese programa político, en nuestra opinión, pues recoge los elementos, los miembros básicos de lo que viene a ser las reivindicaciones populares, el conjunto de la izquierda, ¿no? Y de la masa trabajadora. No voy a enumerarlos por eso porque los tenéis ahí y están disponibles en las diferentes páginas web de las organizaciones, pero creo que es un programa esencialmente democrático, pero que además lleva al final, como no puede ser de otra manera, y es totalmente intencionado, porque es la conclusión, porque es el corolario, porque es la respuesta que unifica todo este programa, la reivindicación republicana. Es decir, cuando hablamos de ruptura, no se puede hablar de otra cosa en España que no sea la república, y eso también la izquierda, y las bases de la izquierda tenemos que tenerlo claro para que no nos vendan gato por liebre, ¿no? Decía que el cómo llevar a la práctica, ahí nosotros somos bastante machacones, ¿no? Durante los últimos 3 años se ha estado hablando de confluencias, de unidades, de convergencias, realmente dando respuesta a un problema que ya estaba resuelto, porque yo creo que todo el mundo en la izquierda, desde antes de incluso 2014, pero desde luego en 2014 tenía claro que la unidad de la izquierda era necesaria. Entonces, creo que en lugar de darle vueltas al problema de la unidad, que está resuelto para la inmensa mayoría, habría que darle una vuelta más, desde luego, al problema del contenido de esa unidad, ¿no? Y creo que este programa, por lo que acabo de mencionar, es lo que puede servir como contenido de esa unidad amplia, de los sectores sociales, políticos, sindicales, en fin, de todo tipo, para llevar a cabo esa ruptura que, en mi opinión, y con estos miembros que he señalado muy brevemente, pues creo que queda claro que necesitamos, ¿no? La forma de llevarlo a cabo, pues, en fin, yo creo que tampoco hay que ser excesivamente doctrinario con eso, ¿no? Nosotros siempre hablamos de Frente Popular porque, en fin, supone un ejemplo de lo que queremos, no solamente histórico, sino también en nuestro entorno. Yo siempre recuerdo a mucha gente que ve las cosas del mundo como si fuera blanco o negro, que frente a todo lo que está pasando en el mundo árabe, en Túnez sí que se ha hecho la revolución, no completa desde luego, y allí funciona un Frente Popular que ha sido capaz de aglutinar a amplios sectores de la izquierda, de diferentes corrientes de la izquierda, en torno a un programa democrático, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo tan bueno como puede ser el Frente Popular del año 36 para establecer un modelo de lo que queremos. Quizá mejor porque es más próximo el tiempo y porque quizá más claramente que en el caso del 36, allí sí que se ha conseguido aglutinar a las amplias bases populares y no tanto a las fuerzas políticas que fueron las que nuclearon sobre todo el Frente Popular en el 36, ¿no? Y allí se ha establecido a base de comités populares en todos los lugares, en todas las ciudades, en todos los barrios, que yo creo que es la forma en que deberíamos construir ese Frente Popular, ¿no? Un Frente Popular, en todo caso, que se construya por la base, pero lógicamente también por arriba, porque si no poco vamos a poder coordinar y centralizar y poder organizar, es decir, que las organizaciones tienen que tener, las organizaciones políticas, sindicales, sociales tienen que tenerlo claro, y un Frente Popular que no se pierda en ilusiones electoralistas, pero que tampoco se dedica a la movilización por la movilización, ¿no? Yo creo que es esencial unir ambas facetas, el apostar por un programa político de ruptura que aglutine a toda esa gente descontenta, que queremos cambiar las cosas,
y que movilice a la gente no solamente en pos de las reivindicaciones concretas, sino desde luego siempre dando una visión política que vaya en una perspectiva más amplia, porque si no al final pues pasa lo que creo que ha pasado, ¿no? Que con una ilusión falsa electoral se ha vaciado las calles de gente, tampoco tenían otra perspectiva en general que fuera más allá del problema inmediato, y ahora pues toca recuperar ese movimiento y sobre todo esa disposición a la lucha, ¿no? Yo creo que estamos en una situación mucho más favorable porque las cosas se están aclarando bastante, y lo que creo que toca es pues convencernos nosotros y convencer a nuestro entorno de que es necesario apostar por ese tipo de unidad, de que hay que empezar a construirla, de que hay que empezar a ver de qué problemas tenemos que hablar y cómo vamos a desarrollar esa unidad por la República, ¿no? Y por la ruptura con el régimen. No me quiero enrollar más, así que pues muchas gracias y creo que he cumplido, ¿no?